Bienvenidos al programa En Derecho, programa del canal comunitario Amaga Televisión. Gracias a don Gabriel Gómez, a Esteban Convariza, técnicos hoy en cámaras. Este programa, como bien saben, está bajo la dirección y la coordinación de la doctora Elda Ginés Vélez Zapata, doctora abogada, especialista y con candidata a magíster de la Universidad de Antioquia. Hoy nos trae a María Camila Piedradita Restrepo, una de sus estudiantes, de sus avanzadas estudiantes en el área del derecho de la Universidad de La Salle, Corporación Universitaria Lasallista de Caldas, paisana nuestra. Bienvenida, Camila, a este programa. Usted nos estará acompañando con la doctora, su profesora. Hoy nos trae la alumna. Y la idea de este programa, Camila, es compartir con la comunidad en palabras sencillas todo lo que se pueda aportar en materia de derecho. En materia de derechos, de conocer los derechos para aprender a reclamarlos. Bienvenida, doctora Elda. Muchas gracias por estar siempre dispuesta a acompañarnos en este programa. Y bienvenida, Camila. Bienvenida, doctora. Saludamos a la comunidad que nos escucha. Muchas gracias, don Fabio. Muchas gracias al canal comunitario de Amaga Televisión por brindarnos este espacio nuevamente, y a María Camila por acompañarnos acá en este espacio. Para todos los televidentes, no solamente del municipio de Amagá, sino quienes nos ven a través de Redesur, en este espacio cada 8 días. El día de hoy vamos a continuar con el ciclo de Derecho en Familia y vamos a hablar un poco, o a continuar hablando sobre los alimentos. El día de hoy hablaremos ya no de alimentos para los hijos, sino los alimentos que se deben a los padres o a los cónyuges o a otras personas que también pueden reclamar alimentos. María Camila, permítame, antes de continuar, expresar un cordial saludo desde este programa, como ciudadano, como concejal. Un saludo al exalcalde Juan Carlos Amaya Cano. Bienvenido nuevamente al municipio y nos alegramos mucho que haya sorteado su situación jurídica y que hoy esté nuevamente en este municipio con el que trabajamos en el gobierno anterior. Un saludo a Juan Carlos Amaya, de donde esté, sé que nos estará viendo, un saludo muy especial. María Camila, el ciclo pasado, en el ciclo de familia, estuvimos hablando de lo que es la familia como la institución más antigua de la humanidad. Y de ello se desprendían entonces unas obligaciones que hasta hoy, en este embrollo que tenemos, doctora Elda, jurídico en nuestro país, donde la Corte ha hecho unos, yo no diría entuertos, sino unos conceptos que han puesto en dificultades al legislativo. Ya hoy no sabemos qué es familia. ¿Qué es la familia en sí, Camila? Bueno, la familia es la base de toda sociedad. En nuestro ordenamiento jurídico está contemplada en el artículo 42 de la Constitución, y expresamente el legislador manifiesta que es la unión de un hombre y una mujer con el fin de procrear. Ahora vemos problemas en cuanto dicen la unión de un hombre y una mujer. ¿Por qué? Por las exigibilidades que ha declarado la Corte en cuanto a permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, aunque está permitido, también trae unas obligaciones. Y es que de ello surge la sociedad patrimonial y habrá derecho, dependiendo de las causales, a reclamar alimentos a ese cónyuge o compañero permanente, pues más bien en ese caso. Y ahí es donde entran los abogados, y ahí es donde entra la parte jurídica, ¿cierto? Ahí es donde entra, cuando suscita un conflicto entre ellos. Y hablábamos, doctora Alda, se hablaba en estos días, escuché algo sobre el tema de la familia, como lo relata Camila, la unión de dos personas, generalmente de sexo opuesto. Ya ahora vemos un concepto diferente, pero inicialmente de sexo opuesto, con el fin de procrear. Pero también decía que la ausencia de hijos no le restaba esa legitimidad a la familia. Claro, el concepto de familia ha evolucionado mucho. La familia nuclear que antes conocíamos, que era padre, madre e hijos, pues ha pasado a un segundo plano porque no es el único tipo familiar. Encontramos familias, como lo decíamos en el programa pasado, en programas pasados, donde solamente encontramos pareja sin hijos, o encontramos solamente uno de los padres con los hijos, o los abuelos con los nietos, ¿cierto? Familias reconstituidas donde hay una segunda relación y se traen hijos de una primera relación. Entonces, esto vuelve la familia tan extensa, y el ser tan extensa esta familia genera obligaciones incluso con personas con las que en primera instancia no tenemos ninguna afinidad o parentesco.
Entonces, desde la seguridad social, por ejemplo, encontramos que hay protección para los hijos de mi cónyuge o de mi compañera, que no son mis hijos, ¿cierto? Entonces, en materia de salud, se pueden afiliar como beneficiarios a los hijos de mi pareja, sin ser mis propios hijos. Entonces, vemos que hay un concepto muy amplio de familia, concepto que ha desarrollado la Corte Constitucional. Y ahí vemos cómo el derecho de familia, Camila, es tan parecido o qué relación tiene con el derecho civil. Mucho, la relación es muy grande porque de la familia nacen obligaciones personales y reales, o sea, nacen obligaciones tanto con mi cónyuge o mi compañero permanente como con los aspectos patrimoniales que de él se derivan. Entonces, y el derecho civil va a regular precisamente eso, las obligaciones personales y las obligaciones entre los bienes que consigan esa pareja. Claro, porque cuando uno escucha hablar por ahí a la gente de las herencias, de las hijuelas, de las particiones, y estamos relacionando eso con la familia, con el derecho de una familia, ¿cierto? Como base de ese proceso de restitución de derechos. Claro, y esta amplitud del concepto de familia ha permitido que, hablando específicamente de la herencia, ya los únicos que tienen vocación de herederos, no son solamente los que tienen un grado de consanguinidad, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que hay otras personas que podrían ser llamadas por ley a heredar. Y antes de todo esto que se está viendo ahora con los últimos conceptos de la Corte Constitucional en materia de adopción de parejas del mismo sexo, en materia de matrimonio igualitario, antes de eso, como lo decía usted, doctora, en seguridad social ya habíamos avanzado, reconociéndole al compañero permanente o compañera permanente del mismo sexo los derechos de la seguridad social para que fueran beneficiarios de la sustitución pensional. Claro, desde la Ley 50 de 1990 se da un reconocimiento y una protección a los compañeros permanentes. Se hablaba del compañero permanente, pero en las parejas heterosexuales, ¿cierto? Luego la Corte entonces habla de una igualdad de derechos en materia de la seguridad social, específicamente de los compañeros permanentes de las parejas del mismo sexo. Y luego pues ha venido evolucionando, igualando estas mismas relaciones, no solamente para la seguridad social, sino también los efectos de las sociedades que entre ellos se forman, es decir, de las sociedades patrimoniales, y luego adopción. Y por último, la sentencia, pues, que es la más reciente sobre el matrimonio igualitario. Todas estas situaciones, sobre todo lo de la adopción y el matrimonio igualitario, aunque es un desarrollo conceptual muy amplio, que no vamos a debatir acá para no incomodar de pronto a algunos televidentes que no estén de acuerdo con estos temas, de todas maneras requieren regulación, ¿cierto? Porque, bueno, la Corte dijo, se permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero ¿de qué manera se va a llegar a este matrimonio, cierto? María Camila, sabemos cuáles son los pasos para casarse, tanto de manera religiosa como a través del matrimonio civil. Están establecidos en el Código Civil cuáles son los tipos de matrimonio, cuáles son los funcionarios competentes, los documentos que se deben llegar, ¿cierto? Pero respecto a este matrimonio igualitario no tenemos ninguna idea de cómo realizarlo, ante quién, cuál es el procedimiento, ¿cierto? ¿Cuál es el rito formal, siendo el matrimonio un acto muy formal, ¿cierto? Lleno de unos ritos establecidos? ¿Cuáles van a ser esos ritos para este otro matrimonio tan novedoso que es el matrimonio igualitario? Entonces, la Corte genera una obligación muy específica, como lo decía don Fabio, en el legislativo, porque es él el que tiene que entrar a regular toda esta situación, al igual que la regulación de la adopción entre parejas del mismo sexo. Tendrá la Corte tendrá el Congreso, el legislador que entrar antes a tomar el concepto de la Corte y establecer los mecanismos que ella es la autora de todos los protocolos. Claro, desde el mismo formato del registro civil de nacimiento. María Camila, que ya tiene una experiencia en notariado, sabe que en el formato de registro civil, que es la prueba del estado civil de las personas, ¿cierto? De toda persona, y allí están como contenidas las situaciones que modifican el estado civil de una persona, pues ya esto requiere una regulación diferente, una modificación en el formato. En el caso de la adopción, hijo de padre y madre, si estamos hablando de que se permite la adopción entre parejas del mismo sexo, entonces tendrían que haber dos campos para madre y madre o padre y padre, ¿cierto? Eso va a modificar el número de identificación personal, el NUID. No, y es que de hecho hay un vacío normativo en cuanto a la unión de un hombre y una mujer por la unión marital, de hecho, porque no cambia como tal el estado civil de la persona. Entonces, si vemos ese vacío desde la unión que permite la Constitución, mucho más habrá el vacío con la unión de las personas del mismo sexo.
Tremendo. que les va a modificar su estado civil completamente. Ahora, Pero entonces, ¿cómo consignarlo? Papa caliente que se le devuelve al Congreso para que lo arregle. Estamos en deuda. Es un problema bastante grande porque si vamos a analizar solamente las relaciones de hecho entre compañeros permanentes, la diferencia entre una relación de compañeros permanentes y el matrimonio es que no requiere ninguna formalidad para aprobarla, ¿cierto? Es decir, no tiene que existir un documento escrito o suscrito por las partes para decir que tienen una relación entre ellos. Ese ha sido como el debate más grande para decir si es o no un estado civil, la unión marital, y que por ser algo de hecho, es decir, que simplemente por el acuerdo entre las partes surge para la vida jurídica, que por esta razón no requería que estuviera suscrito en el registro civil, ¿cierto? La vez pasada, en el programa pasado ya habíamos visto, Camila, los procesos en la cuota alimentaria, ¿cierto? De obligaciones que tienen los padres para con ese hijo fruto de esa familia, y habíamos pasado de las etapas de conciliación, ya vimos a cuáles entidades se puede acudir en caso de conciliación, consultorios jurídicos, notarías, juzgados, comisarías de familia, bueno, y habíamos quedado entonces en que íbamos a ver un tema bastante importante hoy, y es la responsabilidad que le asiste a los hijos para con los padres desvalidos o que no tienen capacidad de subsistencia. En esa materia, doctora Hilda y Camila, doctora Camila, el Estado colombiano ha avanzado bastante. Ya hoy los papás tienen también ese derecho a hacer que sus hijos respondan por ellos. Claro, o sea, no es una creación realmente novedosa, o sea, está consagrado desde el Código Civil en el artículo 411, ese es el fundamento jurídico para decir que los hijos también son llamados a pagarle alimentos a sus padres, es decir, que los padres pueden llegar a solicitarle a los hijos una manutención en caso tal de que por su propia cuenta no pueden proporcionársela. En este sentido, encontramos que el primer paso es muy similar al caso de los hijos. Entonces, los hijos tendrán que acudir a través de su representante legal, en este caso la madre o el padre con quien estén viviendo, a pedir los alimentos a través de una audiencia de conciliación. Pasa lo mismo con los padres. Entonces, María Camila nos va a contar cómo es esa experiencia en el caso del consultorio jurídico cuando las personas adultas, casi siempre de una edad avanzada, que ya no pueden proporcionarse por sus propios medios en razón a la edad o en razón a que se encuentran con problemas de salud, cómo se acercan al consultorio jurídico a pedir esa asesoría. Las personas no tienen muy claro de cuál es el procedimiento para solicitar alimentos. Y van entonces, en palabras castizas, van y le dicen, una vecina le dice, usted es boba, su hijo un ingeniero ganándose un infierno de plata, usted aguantando hambre. Venga que allí en la universidad hay un consultorio que les ayuda y allá lo obligan o le ayudan para que él tenga que responder por usted. Efectivamente, así llegan muchas personas al consultorio y en algunos casos se les puede evidenciar las necesidades que tienen. Pues son señores de muy avanzada edad, que no tienen una persona que los cuide, quizás con patologías de salud un poco graves. Entonces ahí es donde entra el deber de los hijos de auxiliar a ese padre que en condiciones cuando él era hijo, también el padre tuvo el deber de auxiliario. Entonces, inicialmente se les toma como los hechos, o sea, nos cuentan qué pasa y por qué necesitan ese proceso o solicitar los alimentos. Se les da la asesoría y, como todo trámite, igual que en los menores, citamos a ese hijo que tiene la capacidad económica de brindarle unos alimentos a ese padre que los necesita, a una audiencia de conciliación, específicamente en el Centro de Conciliación Juan Rafael de la Universidad, porque estamos autorizados por el ministerio para hacerlo. Posterior a eso se envían citaciones y se inicia la audiencia de conciliación. El mismo proceso que para el hijo, para la solicitud que vimos la vez pasada en el programa pasado, doctora, ¿se empieza el mismo proceso? Es el mismo proceso en cuanto a audiencia de conciliación. Ah, bueno. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, Camila, doctora, y regresamos nuevamente con el tema. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios.
Y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y él sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo La vi reírse y temblar. Está muy apenada. no sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposa? Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí, ¿estás seguro? Perdón. Y dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! Ojo, es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2.
Estamos de regreso nuevamente en el programa En Derecho. Camila nos estaba contando sobre los pasos que se hacen y sobre la experiencia que usted tiene en el consultorio de la Universidad de La Salle, donde la profesora Elda es la coordinadora y la asesora de ese equipo, y tiene muchos casos en el tema de familia, en ese tema de responsabilidad, de embargos, de alimentos. Estamos hablando entonces, Camila, de los pasos que se siguen para que una madre o un padre pueda adquirir ese derecho que le asiste al hijo que no está viendo por ella o que debería de aportar a su manutención. Bueno, entonces cuando ya citamos a esa audiencia de conciliación nos encontramos muchas situaciones en la audiencia. Primero les voy a contar un caso de un señor que llegó al consultorio con una enfermedad grave, un señor de aproximadamente unos 72 años, era divorciado en ese momento y tenía 2 hijos profesionales. Los citamos a audiencia de conciliación, el padre les manifiesta que no tiene con qué pagar su vivienda, quién lo cuide y mínimamente su alimentación. Entonces uno de los hijos le dice y le reconoce al padre que él tiene un deber moral y legal con él y le reconoce que le va a dar un porcentaje de la cuota de alimentos. Por el contrario, el otro hijo dice que no, que es que él no tiene capacidad, que él no tiene dinero porque tiene muchas otras obligaciones. Entonces, en ese caso, como uno de los hijos aceptó la obligación que tenía con su padre, se les fija una cuota alimentaria y ya abrió un acuerdo y ese padre empieza a recibir esa cuota alimentaria. Otro caso fue de una señora, también de avanzada edad, necesitaba alimentos porque ella no tenía ni vivienda, o sea, no tenía absolutamente nada y tenía una sola hija. La hija afortunadamente era profesional, la citamos a conciliación y la hija lo que nos respondió fue que ella no le podía dar alimentos a ese padre porque ella tenía 3 hijos y adicionalmente tenía que pagar su vivienda y todas sus obligaciones para sostenerse. Efectivamente se podía evidenciar la necesidad que tenía esa madre de que le dieran alimentos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Como no se pudo llegar a un acuerdo, se expide constancia de no acuerdo conciliatorio y ya se sale de la competencia de nosotros como centro de conciliación y pasa a un proceso ante el juez. María Camila, ustedes en el centro de conciliación, contémosle a los televidentes, ¿tienen algún acercamiento antes de esa audiencia como con las partes que se están citando para que otorguen esta cuota de alimentos? Bueno, eso es algo muy importante y es un logro que tiene la universidad en cuanto a interdisciplinariedad, que tenemos el apoyo de la psicóloga. Nosotros inicialmente cuando proyectamos la solicitud de audiencia de conciliación solo tenemos contacto con la persona que nos lo va a solicitar, que en la mayoría de las veces es quien necesita los alimentos. Conocemos esa versión de primera mano. Y lo remitimos a la psicóloga, que se encarga de llamar a todas las partes y hablar con ellos. Y la psicóloga nos remite a nosotros un estudio de lo que encontró, si la persona está en disposición o no de dar alimentos, cómo es su temperamento, cómo podemos manejar la audiencia, qué le podemos decir más o menos, y nos da, digamos que unas luces, si la persona tiene un ánimo de conciliar o no lo quiere hacer. Y doctora, todo eso que ustedes hacen protocolario antes de la audiencia, usted dice toda la recolección que inclusive la hacen a través de los psicólogos, de las psicólogas también, que es parte fundamental de la universidad. Entonces, para ese apoyo, una vez que se llega a eso y no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio, todos esos documentos de soporte le sirven de soporte probatorio, la carga probatoria al proceso judicial, ¿o no? ¿O el juez iniciará nuevo? Pues el acta es un requisito de procedibilidad, o sea, esa constancia que se expida de acuerdo o de no de acuerdo la debe soportar el proceso judicial por requisito de procedibilidad. El análisis psicológico de la persona como tal no es un soporte probatorio que se pueda llevar a juicio. ¿Y la parte es económica? más para nosotros como conciliadores conocer el ambiente que va a tener la audiencia de conciliación y saber cómo interactuar con esas personas. Claro, y es que, don Fabio, que disculpe que los interrumpa, es muy importante tener en cuenta que esa es como una de las garantías o de los beneficios de la conciliación, ¿cierto? Que hay como un apoyo interdisciplinario que puede existir, ¿cierto?
La conciliación como un mecanismo de solución de los conflictos alternativo al juicio permite que haya una participación de otras ciencias del saber. Entonces, en la comisaría de familia, por ejemplo, tienen también apoyo interdisciplinario. En las comisarías hay apoyo de psicólogo, de trabajador social, ¿cierto? Que permite que hagan un estudio más exhaustivo de los casos y miren como cuáles son las necesidades para apoyar a esa persona que va a dirigir esa audiencia de conciliación y poderle brindar a las partes alternativas, ¿cierto? Porque las partes son quienes proponen las fórmulas para arreglar ese conflicto. En este caso, quienes hacen las propuestas para pagar la cuota de alimentos de los hijos a los padres. Pero si ellos no hacen unas propuestas que sean asertivas, es decir, que lleven a un acuerdo, el conciliador puede hacerles propuestas alternativas y decirles, vea, si usted propone, usted está pidiendo 300.000 pesos, usted dice que da 100.000, porque no pensamos en una cuota que sea, listo, 100.000 pesos en dinero y una parte en especie, ¿cierto? Mirando como las necesidades de las personas. Es muy difícil hacer unas propuestas cuando uno no conoce a las partes. El conciliador no conoce a las partes. En principio, el conciliador no debe tener ningún contacto con las partes antes de la audiencia. Cuando hay un informe del psicólogo o del trabajador social, uno ya tiene idea de qué es lo que necesita ese padre, esa persona, y qué es lo que puede dar ese hijo o esa persona que está llamada a entregar alimentos. Y desde el consultorio jurídico, Camila, diríamos que el porcentaje de conciliaciones exitosas, o sea, evitando el proceso judicial que es engorroso y largo y congestiona pues nuestro sistema judicial, ¿qué porcentaje sería? O sea, ¿sí se logra un porcentaje alto de conciliaciones? La mayoría de las veces sí logramos un acuerdo conciliatorio, además porque es triste decirlo, pero muchas personas no conocen qué es la conciliación y en muchos casos me ha tocado es que él me demandó y apenas vamos en una conciliación. Entonces, pero eso de alguna manera logra intimidar a las personas y llegan a acuerdos la gran mayoría de las veces. Pero también, doctora, para salir del paso, yo firmo la conciliación, firmo, me despido, muy rico, muy queridos, y no cumplimos. Claro, es ahí el papel tan importante del conciliador. Los conciliadores tienen que hacerles énfasis a las partes, sobre todo a la parte que se va a comprometer, de que lo que esté proponiendo como acuerdo o a lo que se esté obligando sea posible de cumplir, porque si no después ese mismo acuerdo, ese documento que suscriben, pues se va a llevar al juzgado, como hablamos en el programa pasado, y va a ser un proceso ejecutivo, es decir, que lo van a obligar, incluso a través de una medida cautelar, como un embargo, ¿cierto?, para que cumpla con lo que se obligó allí. Justamente hace pocos días llegó un caso al consultorio donde una de las partes se le estaban solicitando alimentos y se le estaban solicitando 300.000 pesos de alimentos, ¿cierto? Y él dijo, no, es que yo no soy capaz, a mí no me alcanza para pagar esa cuota. Y se le decía, bueno, ¿qué propone usted? Decía, no, es que no sé. Nada. Decía, no sé. Entonces le decíamos, piense, usted sabe cuáles son sus condiciones económicas, cuáles son sus obligaciones, haga la propuesta y la parte mirará si la acepta o no. Si no llegan a ningún acuerdo, pues ya un juez practicará pruebas. Nosotros no practicamos pruebas, los conciliadores no practican ninguna prueba, ni la solicitan siquiera, porque las partes directamente, según su saber y su conocimiento y su conciencia, pues son las que proponen esas fórmulas de arreglo. El caso es que el muchacho no decía ninguna propuesta. Decía, no, bueno, yo pago eso, pero yo no voy a ser capaz. Entonces, esa conciliación donde él se está obligando por no proponer ninguna fórmula a pagar 300.000 pesos, pero está diciendo que no es capaz, si se suscribe una conciliación así, eso va a ser una conciliación que no va a ser efectiva. Es decir, va a haber un incumplimiento, igual vamos a tener que acudir a la jurisdicción a cobrar esa obligación que él va a incumplir. Y supongamos que el trabajador acepte una conciliación y diga, por ejemplo, 200.000 pesos para mi mamá, yo estoy de acuerdo, pero de entre los 200 yo quiero poner, o puedo decir que me cuenten de entre esos 200 el subsidio familiar que me da la caja de compensación, que tengo derecho, aunque tenga hijos menores reclamando ya, pero entonces el subsidio para los padres mayores de 60 años también ya lo establece el gobierno como un derecho de él. Entonces ya ese hijo podría afiliar a su mamá a la caja de compensación familiar para que reciba en especie ese subsidio y que haga parte también de la conciliación. Sí, por eso son unas fórmulas de arreglo que él va a proponer. O sea, él va a decir, yo le puedo dar 200.000 pesos, pero esos 200.000 pesos se las voy a dar de esta manera, 50.000 pesos en especie,
otros 150.000 pesos se los consigno en una cuenta o se los llevo, y los otros 50.000 restantes es el subsidio que me va a dar el gobierno para los mayores de 60 años. Ajá. Es un acuerdo que ellos mismos hacen, porque nosotros solo facilitamos la comunicación entre ellos. Y son compatibles, no hay problema en que esa señora, por ejemplo, siga disfrutando de los beneficios del Estado para la protección de la tercera edad, por ejemplo, que pueda seguir estando en la protección del adulto mayor, en Colombia Mayor, o que siga recibiendo los beneficios del CISBEN o algo. No tiene ningún problema. Excluyentes en ningún momento. No la hacen. Porque es que estamos hablando de que esos alimentos son voluntarios. El hijo se obliga voluntariamente para con el padre. Lo otro son unas ayudas que le está dando el gobierno por la condición y por la edad de esa persona. Es porque se puede ser un impedimento, doctora, que mucha gente no se acerque a un consultorio jurídico o que no empiece un proceso de reclamación, como lo dice usted, voluntario hacia mi hijo porque no me ayuda. Es porque dicen, no, le quitan el CISBEN, no, le quitan la ayuda de familia de financiación, entonces ahí lo van frenando, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver. No, o sea, puede tener la pensión o la cuota alimentaria de su hijo y recibir todos los otros beneficios a los que haya pasado por el Estado y cumpla los requisitos para ello, porque el Estado les pone unos requisitos. Y la otra presión, doctora, la ejerce la familia ya de él, ya su esposa legítima, su compañera y sus hijos, pensando en que entonces si se logra una conciliación o mediante un proceso judicial se le obliga a esa persona a ver por su papá, por su mamá, entonces ya van a pensar que también van a ser parte del grupo de beneficiarios en caso de una pensión por muerte o una pensión de muerte o unos incrementos de pronto en una pensión de vejez. Van a pensar eso, entonces también eso va frenando la familia, ¿cómo diríamos yo? La familia del trabajador, de ese hijo, el núcleo familiar primario. Eso ya ejerce presión también. Claro, pero no tiene nada que ver. Realmente los alimentos en materia de familia no excluyen, o mejor dicho, no implican una vinculación al núcleo familiar en los beneficiarios del sistema de seguridad social en salud y en pensiones, ¿cierto? En materia pensional, los beneficiarios están expresos en la ley, y cuando existen hijos y cónyuges, los padres salen, son ¿cierto? excluyentes, se excluyen, absolutamente. Cuando hay hijos ya se excluyen a todos los demás beneficiarios, excepto a los cónyuges y a los compañeros. Pero eso no resta, es decir, no quita en ningún momento la obligación que tienen los hijos para proporcionarle alimentos a los padres cuando esto lo requiere, porque la fuente normativa es diferente. La seguridad social establecida en la Ley 100 y la obligación alimentaria establecida en el Código Civil, en el artículo 411. ¿Hasta dónde va esa obligación? ¿Hasta el fallecimiento de la madre o el padre que lo reclamó? Ahí, bueno, tenemos dos requisitos para conceder un alimento. Primero es que la persona a quien se le solicita tenga la capacidad económica de pagarlo. Y segundo es que la persona a quien los pide realmente demuestre que necesita esos alimentos. Cuando la persona ya no los necesita, pues podrá cesar la obligación de dar esos alimentos. Pero la condición inicial es la necesidad, que la persona que los solicita en realidad los necesite. Y ese mismo precepto, ese mismo concepto aplica también para la demanda en caso de cónyuges, es decir, cuando la esposa demanda o solicita también los alimentos al cónyuge o al esposo. Esos conceptos son generales, sí. Tanto alimentos a hijos, a cónyuges y a padres. Se deben verificar esas dos condiciones, que el que los necesita, el que los pide los necesita, y a quien se le piden tenga la posibilidad de pagarlos económicamente. Aplican tanto para cónyuges, padres e hijos. No necesariamente tiene que porque llegó a los 18, entonces ya me libré de la obligación. Esa es como la diferencia, ¿cierto? Sí. Respecto de los hijos, la dependencia económica tiene una limitante y es la posibilidad de que termine una educación, sea una educación profesional, técnica o un oficio que le permita a él proporcionarse sus propios recursos de subsistencia, ¿cierto? Entonces, la ley ha establecido, incluso en materia de seguridad social, se puso un límite de 25 años. La Corte entró a decir que no son 25 años, sino hasta que esta persona termine sus estudios, ¿cierto? Incluso antes se había dicho que eran estudios de educación formal, es decir, técnicos, tecnológicos o profesionales, y ahorita basta con un simple oficio. Entonces el muchacho que estudió barbería, ¿cierto? La niña que estudió en la Escuela de Belleza Mariela para ser estilista, ¿cierto? Entonces cuando ella culmina sus estudios, ya cesa la obligación, después de que son mayores de edad, la obligación de alimentos de los padres.
Respecto de los hijos con los padres no hay ninguna limitante. La limitante es la necesidad. Si los padres requieren alimentos hasta el momento de su muerte, pues esa obligación, a no ser de que el hijo que está obligado a pagar los alimentos quede en una condición de imposibilidad de proporcionarlo, ¿cierto? Porque nadie está obligado a pagar lo que no puede. De donde no tiene. Y eso es otra cosa, que en alimentos no hay algo definitivo. O sea, lo que se pacta en esa audiencia de conciliación no es que tenga que ser así para toda la vida. Si cambian alguna de las dos condiciones, eso podrá variar en cualquier momento. Entonces no hay algo definitivo. Hemos llegado al final del programa por el día de hoy, doctora Elda, doctora Camila. Estamos muy contentos de tenerla usted acá. Usted nos va a seguir acompañando mucho cuando la doctora, por sus múltiples ocupaciones, doctora, no sé cómo hace usted para repartirse entre tanto trabajo. Nos estará acompañando Camila, yo la consigo más fácil, aquí nos vemos diario. Y qué bueno, Camila, que como una forma de retribución hacia la comunidad, compartamos todo. Qué bueno yo poder aquí tener ingenieros, arquitectos, preguntón como soy, para que a la gente le quede claras las cosas. Y con un lenguaje sencillo, con un lenguaje como el que manejamos acá, que ustedes son los expertos en el tema y son los profesionales y manejan el lenguaje técnico, pero entonces yo lo convierto entonces a ese lenguaje de pueblo, de cristianos. Camila, muchas gracias hoy por compartir con nosotros el conocimiento. Profe Elda, muchas gracias por seguirnos acompañando en este programa y por traernos a Camila. En el próximo programa seguiremos entonces en el tema de derecho de familia, que es muy interesante y que tenemos mucho que aprender. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias.